Bueno, yo igualmente agradecer, un momentito voy a compartir la pantalla, agradecer a María Ángeles por invitarme a participar en estas jornadas que están siendo muy interesantes. La verdad que bueno, son multidisciplinares, vamos a tratar muchos aspectos y esta vez el tema que yo voy a... ¿Dónde comparto la pantalla? No me deja. Ahora. ¿La veis la pantalla? Sí. Vale. Vamos a empezar por el principio. Vale. Bueno, pues el tema que me ha tocado a mí desarrollar es avance en el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. Antes de hablar de diagnóstico y tratamiento, pues me gustaría hacer una breve revisión de lo que es la osteoporosis, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo, que es normal. Como vemos a la izquierda, este es un hueso sano y este es un hueso osteoporótico. Como vemos, tiene poros dentro de la estructura de la arquitectura del hueso. Pero el hueso creemos que es algo duro, como una piedra, ¿no? Inerte. Pero el hueso es un órgano vivo. Hay que tener en cuenta que el hueso está en continua formación y destrucción y hay un equilibrio entre las células que lo forman, que son los osteoblastos, y las células que lo destruyen, que son los osteoclastos. A esto se le llama el remodelado óseo. Esto está continuamente en cualquier individuo, sano o enfermo, funcionando y se va formando el hueso. Cuando se forma el hueso, los osteocitos fijan el hueso, le dan esas trabéculas que hemos visto en el dibujo en el interior, y para eso es necesario que haya calcio y fósforo que se depositan en esas trabéculas que se forman. ¿Qué más cosas influyen en todo esto? Pues la vitamina D, la PTH, que es otra hormona que regula el equilibrio en la sangre del calcio y del fósforo, y son fundamentales las hormonas sexuales, la testosterona y los estrógenos, que estimulan la formación del hueso en circunstancias normales y disminuyen la actividad del osteoclasto para que no se destruya el hueso. Y bueno, a partir de aquí explicar el concepto de masa ósea, que es la cantidad de densidad que tiene el hueso por dentro, y vemos como desde que en esta gráfica, desde que se nace, la masa ósea empieza a aumentar rápidamente. Se llega a un pico máximo alrededor de los 30 años. Y después en la línea azul vemos los varones cómo empieza a disminuir progresivamente con la edad, igual que en las mujeres, pero con la menopausia, al disminuir los estrógenos, pues esta disminución es mucho más rápida. Con lo cual, en esta gráfica me parece muy significativa de lo que es la osteoporosis, decir que hay un desequilibrio, vemos como la balanza pesa más hacia la destrucción que hacia la formación del hueso. ¿Qué síntomas tiene la osteoporosis? Bueno, pues el problema fundamental es que no da ningún síntoma. El síntoma que tiene la osteoporosis es cuando se produce una fractura. Hay una serie de fracturas que son las típicas de osteoporosis, que son la fractura vertebral, que la vértebra se rompe en forma de cuñas, pierde las trabéculas internas y lo que vemos aquí es lo que nosotros llamamos un acuñamiento vertebral. La fractura de cadera, se rompe el cuello del fémur, que puede ser espontánea o tras una caída, como vemos en la radiografía, y la fractura de muñeca o fractura de coles, que se rompe en la extremidad distal del cúbito y del radio. La osteoporosis hay dos tipos fundamentales. La osteoporosis primaria, que la causa fundamental es la edad, que está determinada hormonalmente, siendo más precoz en las mujeres, asociada a la menopausia, aunque también hay otros factores, como son ser fumador, también el ser bebedor excesivo, los antecedentes familiares, tener talla baja y algunas otras alteraciones, pues como la delgadez extrema. Y la secundaria, que se relaciona con enfermedades. Fundamentalmente enfermedades endocrinas que alteran el metabolismo del calcio, la insuficiencia renal, que también produce alteraciones en el metabolismo del calcio, y la inflamación crónica, como la artritis reumatoide. La artritis reumatoide por sí ya es una enfermedad que produce osteoporosis. Pero además hay muchos medicamentos que producen osteoporosis, pero destacar determinados quimioterápicos, tratamientos hormonales y fundamentalmente los corticoides. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo de fractura en los pacientes con osteoporosis? Porque realmente la osteoporosis lo importante es que el paciente no se fracture. Bueno, pues hay una herramienta que se ha desarrollado durante los últimos años y que se ha validado, no está en diferentes idiomas, está validada en español, en la que se realiza un cuestionario al paciente que lo que valora, como veis aquí, pues la edad, el sexo, el peso, la estatura, diferentes antecedentes que se consideran factores de riesgo de fractura, otras enfermedades. Como vemos, incluye la artritis reumatoide, ¿no? Y si tiene densitometría o no tiene densitometría realizada.
Esto se le da a calcular y da un resultado. Entonces, cuando este resultado es mayor de 3 para fractura de cadera, cuando es mayor de 10 sin considerar densitometría para fractura vertebral, o cuando es mayor de 7,5 con densitometría para fractura vertebral, se considera que el paciente tiene un riesgo de fractura elevado. ¿Qué otros datos sirven para hacer el diagnóstico? Porque hemos dicho que el FRAX es una aproximación al riesgo de fractura, pero la radiografía en general no es un método válido. Puede ser orientativo porque vemos la densidad del hueso, pero solamente sirve cuando ya hay fractura, que se supone que es lo que queremos prevenir. Una analítica debe constar mínimamente con calcio, fósforo, vitamina D, la paratormona y otro tipo de hormonas. En caso de la menopausia, las hormonas sexuales femeninas, en caso de que se sospeche un problema de insuficiencia de testosterona, pues la testosterona. Y la densitometría. La densitometría es un aparato como el que veis aquí, en el que el paciente se tumba y se emiten unos rayos X de baja intensidad y se mira la cantidad, es una absorciometría de rayos X. Se ve la cantidad de rayos X que absorben por dentro la mineralización del hueso. Entonces nos emite un resultado. Esos resultados están representados dentro de una gráfica con respecto a la normalidad de la población. ¿Hay que realizar una densitometría a todos los pacientes? Pues no, hay que hacérselo a los pacientes que tienen una fractura por fragilidad, a los que tienen 2 o más factores de riesgo de fracturas mayores. Cuando el índice FRAX, este que hemos comentado anteriormente, para una fractura principal, supera el índice del 5%. En pacientes en tratamiento con fármacos predisponentes a osteoporosis o enfermedades asociadas a tener osteoporosis secundaria. El resultado pues, se considera normal cuando el índice T-score es menos 1 o superior. Cuando está entre menos 1 y menos 2,5 hay una baja densidad ósea que se llama osteopenia. Cuando es superior a 2,5, o sea, inferior a 2,5 o menos 2,5, significa que el paciente probablemente tiene osteoporosis. Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir antes de que aparezca la osteoporosis? Bueno, pues en este esquema me ha parecido muy gráfico porque es fundamental combinar la dieta equilibrada, el ejercicio al aire libre, como ha dicho Alejandro, tiene que ser un ejercicio de carga, no excesiva carga, pero sí que suponga una carga para el hueso, porque eso estimula la propia formación del hueso. Tomar el sol para activar la vitamina D, no fumar y prevenir caídas. Esto es algo que se olvida, pero hay que intentar evitar cosas que entorpezcan en casa para los tropiezos, asideros en la ducha cuando sea necesario, barandillas, tener cuidado con el calzado y tener precauciones con determinados fármacos que pueden disminuir el nivel de conciencia y favorecer las caídas. Entonces, os pongo aquí cuáles son alimentos que tienen alto contenido en calcio, fundamentalmente son los lácteos, pero que también hay otros, por ejemplo, esto es por 100 gramos, miligramos por 100 gramos, como las almendras o los higos secos, que también tienen bastante cantidad de calcio y no son lácteos. Y el contenido en vitamina D, pues los alimentos que tienen un alto contenido en vitamina D fundamentalmente son los pescados azules, como el salmón, la caballa, la trucha, la sardina, pero también el huevo, el queso, el lomo de cerdo y las setas. Hemos visto hasta ahora la importancia de prevenir la osteoporosis, pero bueno, hay circunstancias en las que ya esta enfermedad se desarrolla y hay que tratarla siempre. Pues bueno, cuando hay una fractura por fragilidad, es decir, de las que hemos comentado anteriormente, no un accidente de tráfico y que tenga una fractura de la cadera, sino una fractura por fragilidad en pacientes mayores de 50 años. Cuando la osteoporosis, definida por los índices que hemos dicho, sea menor de 2,5, habría que valorar otros factores. No hay que tratar siempre, sino valorar edad y que tenga otros factores de riesgo. En los pacientes con el índice FRAX, con densitometría mayor de un 3% para fractura de cadera. En los varones con tratamiento antihormonal, por ejemplo, que se utiliza en el cáncer de próstata, que bloquea la testosterona y que tenga un T-score en densitometría menor o igual de menos 2,5. Y las mujeres en tratamiento con inhibidores de aromatasa, que son fármacos que se utilizan para el cáncer de mama, que son antiestrogénicos y que tengan un índice T-score menor o igual de menos 2, menor o igual de menos 1, pero que además tenga otros factores de riesgo o que tenga 2 más factores de riesgo, aunque no se le haya realizado densitometría. Un caso especial, que lo he puesto en una diapositiva aparte, es por lo que repercute en este foro en el que estamos, en el tratamiento en pacientes con corticoides. Si el tratamiento con glucocorticoides dura más de 3 meses, hay que plantearse tratar la osteoporosis. Si la dosis inicial de prednisona es de más de 30 miligramos al día, siempre.
Si la dosis es de más de 5 miligramos al día y la mujer es menopáusica o son varones de más de 50 años que presentan alguna fractura, un bajo valor en la densitometría o tienen riesgo elevado de fractura medido por FRAX o por una densitometría, también hay que tratar. Y cuando la dosis es mayor o igual a 7,5 miligramos al día en mujeres premenopáusicas y varones menores de 50 años que tengan algunos de los factores de riesgo que se comentan a continuación, fractura por fragilidad o una baja densitometría por otro índice que es diferente, que es en comparación con la población de su edad. Bueno, entonces, ¿qué tratamientos tenemos para la osteoporosis? En primer lugar, lo básico, dieta y ejercicio, a tomar una dieta rica en vitamina D, tomar el sol y tomar una dieta rica en calcio. Hacer ejercicio es fundamental, adaptándolo a las circunstancias individuales de cada persona. Y aquí vemos un esquema de los diferentes fármacos. Siguiendo el esquema de la balanza, tenemos fármacos que lo que hacen es disminuir esta destrucción ósea que está aumentada. Son bifosfonatos, raloxifeno y racedoxifeno y denosumab. Y con respecto a los fármacos que lo que hacen es aumentar la formación del hueso, pues existen la teriparatida y el romosozumab. Voy a comentar brevemente dando unas ideas clave de cada uno de estos fármacos. Como hemos dicho, los bifosfonatos lo que potencian es que disminuya la destrucción del hueso y directamente actúa sobre los osteoclastos, que son las células destructoras del hueso. Son los fármacos que se utilizan de primera elección, son los más frecuentemente utilizados. Llevan muchos años, mucha experiencia y hay mucha evidencia de su eficacia. Se pueden administrar vía oral el ácido alendrónico, el ácido risedrónico y el ácido ibandrónico, los dos primeros de manera semanal y el ibandrónico mensual, y el ácido zoledrónico que se puede administrar anualmente. Estos fármacos, como todos, tienen eventos adversos y precauciones, como fundamentalmente las molestias de estómago y molestias musculares, y están contraindicados o hay que tener especial precaución en los pacientes con insuficiencia renal grave. No se puede olvidar nombrar en este grupo de fármacos la posibilidad de la existencia de la necrosis mandibular, que se ha descrito cuando se utilizan fármacos tipo bifosfonatos o inhibidores de la destrucción del hueso en general en pacientes en los que se va a hacer una manipulación dental invasiva, un implante o una extracción que vaya a ser accidentada por un empaste o una limpieza bucal. No se produce una necrosis mandibular. A continuación, el raloxifeno y el racedoxifeno pues son unos fármacos que también impiden que se destruya el hueso. Y actúan porque son similares a los estrógenos, tienen un componente similar al estrógeno para la parte beneficiosa, pero lo perjudicial de tomar un sobrecarga de estrógeno pues no lo aportan, ¿no? La vía de administración es oral y se administra de forma diaria y está indicado en mujeres que hayan tenido la menopausa reciente o premenopáusica y fundamentalmente que tengan contraindicación o que no deseen tomar un bifosfonato. Tienen eventos adversos como son los bochornos o los calambres en las piernas, cuadros de sudoración y alteraciones del sueño. El riesgo principal y más grave, aunque es poco frecuente, es que puede aumentar el riesgo de trombosis. El denosumab es un fármaco también que impide la destrucción del hueso y en este caso bloquea la señal intracelular que comunica las células formadoras de hueso y la de estructura. Están interconectadas, pues se bloquea esa señal a favor de que no se destruya hueso. Se administra de manera subcutánea cada 6 meses. Y este fármaco está reservado para la osteoporosis grave. No es un fármaco nunca de primera elección y puede estar indicado en esos pacientes con insuficiencia renal grave en la que los otros fármacos están contraindicados. Como eventos adversos, pues lo que puede producirse son reacciones en el lugar de inyección y hay que tener 2 precauciones muy importantes. Se ha visto que no se puede interrumpir el tratamiento de manera brusca sin sustituir por otro tratamiento porque puede aumentar el riesgo de fractura, sobre todo de aparición de nuevas fracturas vertebrales. Y también está aumentado el riesgo de osteonecrosis mandibular. Pasamos ahora a los fármacos del otro grupo, a los que lo que estimulan es la formación del hueso. Bueno, pues la teriparatida se administra por vía subcutánea y su administración es diaria. Es un fármaco que se reserva exclusivamente para la osteoporosis grave con fractura. Y tiene como eventos adversos la reacción local, tiene la limitación de que es una inyección diaria y que tiene como máximo la duración de tratamiento máxima es de 2 años. Siempre al suspender el tratamiento con este fármaco, con la teriparatida, hay que sustituirlo por un fármaco antirresortivo de la otra familia. Hemos formado hueso y para que no se pierda el hueso que hemos formado es necesario bloquear la otra vía. Y el romosozumab
que es un fármaco biológico que ha salido recientemente, que también se caracteriza porque forma hueso y actúa directamente sobre una proteína que estimula al osteoblasto, que es la célula formadora del hueso. Se administra vía subcutánea, es de manera mensual y las indicaciones también son la osteoporosis grave y que haya contraindicación a otros fármacos. Con respecto a los eventos adversos, hasta ahora los que he comunicado, no tenemos mucho tiempo de experiencia con este fármaco, son leves con respecto al dolor de cabeza, dolores articulares, pero sí ha habido una alerta sobre el aumento de riesgo de trombosis. Entonces, este fármaco tiene un visado, hay que firmar una autorización específica en la que hay que hacer una evaluación estricta del riesgo cardiovascular en el paciente en el que se va a administrar. Bueno, pues después de haber planteado un poco qué es la osteoporosis, cómo se puede diagnosticar y cuáles son los tratamientos clásicos, los nuevos y las indicaciones, hacer unas conclusiones sobre la osteoporosis. La osteoporosis es una condición que predispone a la fractura, que quizás es lo más importante de todo. Es silente, no es una enfermedad dolorosa. Es fundamental su prevención, así podemos retrasar su aparición. Cuando existe un riesgo de fractura alto, es importante tratar. Y también es importante seleccionar bien el fármaco según el perfil del paciente con el que debemos tratar. Pero tan importante como el tratamiento es evitar el sobretratamiento de la osteoporosis. No todos los pacientes que tengan una densitometría baja tienen indicación de recibir un tratamiento para la osteoporosis. Y nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Mendoza. Muy instructiva, nos preocupa mucho a los pacientes esa osteoporosis silente. Hay varias preguntas, pero le voy a pasar una que particularmente me parece interesante, aunque nos lo ha dejado muy gráficamente. Es decir, la osteoporosis, vosotros podéis prevenir en aquellos pacientes que creéis que la van a sufrir antes de que aparezca, poner ya tratamiento no solo de hábito de vida saludable, nutricional, ejercicio, sino también farmacológico. Entendemos que esos fármacos que ha nombrado no se ponen cuando aparece ya la osteoporosis, sino se pueden usar de forma preventiva. Es que en realidad, si veis, yo he puesto que la osteoporosis es una condición, porque la osteoporosis, aunque se considera una enfermedad, realmente lo que estamos tratando es el riesgo de fractura. Hay osteoporosis por densitometría que no necesitan tratamiento y pacientes que tienen riesgo de fractura que necesitan tratamiento aunque la densitometría no se considere que tienen osteoporosis. Bien porque estén tomando, como hemos dicho, un fármaco que lo predisponga, sobre todo por los corticoides o por otras circunstancias que tengan un riesgo elevado de fractura. No sé si he aclarado la... Sí, totalmente. Y para aquellas personas que todavía nos da mucho miedo el uso masivo de corticoides, que en algunos pacientes todavía es decir, ¿se puede prevenir aún tomando corticoides? Claro, hombre, lo deseable es, como le he puesto los criterios de tratamiento y los pacientes que van a estar con más de 3, que se prevé que van a estar más de 3 meses en tratamiento con corticoides, depende de la dosis, de los otros factores de riesgo de fractura y de la densitometría, en los casos en los que sea necesaria, se debe de empezar tratamiento preventivo de la osteoporosis, porque es que el corticoide les va a producir osteoporosis. Si además el paciente tiene artritis reumatoide, la artritis reumatoide per se, aunque no tenga tratamiento con corticoides, también produce osteoporosis, porque hay una alteración en el metabolismo óseo que favorece la destrucción del hueso o los fenómenos inflamatorios repetidos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que nos ha quedado claro que podemos prevenirla. Y si hay alguna otra pregunta, nos la dejáis, que se la pasamos a la doctora Mendoza. Gracias, Dolores, por estar una vez más con nosotros y dejarnos tanto bueno.